Bienvenidos y bienvenidas una semana más a un nuevo capítulo de La Verdad de la Mentira, capítulo número 35. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, hola a todos y a todas. Y muy bien, pues completando esta trilogía, porque también se podría denominar así. Os falta esta parte para, de manera global, poder verlo. Eso es, para cerrar el círculo, porque como ya sabéis de qué vamos a hablar hoy, pues vamos a hablar de la intención, el poder que tiene y cómo desde ahí nace todo lo que está en nuestra vida, nos guste o no nos guste, y especialmente lo que no nos guste y queremos cambiar. Así es que continuamos con el espejo, la proyección y de dónde nace la proyección, que es la intención. Si quieres saber cómo funciona, Quédate. no te lo pierdas. En La Verdad de la Mentira buscamos vivir sin miedo, conscientes y presentes. Bien, Carmen, mira, voy a leer algo de lo que tenemos aquí escrito, de lo que hemos estado preparando para el programa y así empezamos a entrar en materia. Yo, No sé. dentro de las conversaciones que decíamos, he anotado: si todo lo que está en mi experiencia de vida, en mi día a día, está en resonancia conmigo, en correspondencia con mi inconsciente, con lo que desconozco y está oculto en mí, la ley del espejo, que lo veíamos en el capítulo 33, me ayuda a verlo. ¿Por qué? Porque me lo refleja. ¿Pero qué me está reflejando? Pues lo que estuvimos viendo en el capítulo 34, que es mi inconsciente proyectado. Es decir, esa energía inconsciente que emito hacia afuera, que se comunica al exterior, al mundo, a los demás, a la vida, y que por eso me viene de vuelta. Bien, esto es como un recopilatorio, Carmen. ¿Qué le recordamos un poco de esos dos capítulos? Pues sobre todo la importancia que tiene esto debido a que conocer esto nos va a facilitar la vida, nos va a abrir a un mundo de posibilidades para crear otras cosas, porque claro, si tú no sabes qué estás creando, pues no puedes crear otras cosas nuevas. Y la tendencia del ser humano, sin saberlo, es repetitiva, es a fabricar más que a crear. Entonces, yo creo que aquí es fundamental que sepáis que es importante porque va a dar claves para que nuestras vidas sean muchísimo llevadas de un modo pues que nos otorgue tranquilidad, paz y que perfectamente estar en la naturaleza, pero que puedas estar contigo. Porque claro, si tú te vas a la naturaleza porque es que lo que no aguantas es estar contigo mismo, pues como que no. Entonces, fijaros, tú ya vas a estar a gusto, pero luego te vas a ir a la naturaleza a todavía recargarte más y ya va a ser un toma y daca entre los árboles y tú, que Claro. eres energía y que eres luz. Así que esto es lo que yo primero les recordaría y luego entramos en materia. Claro, es que es muy importante lo que acabas de decirles, porque a veces el ser humano tiende a pensar. No me digáis que no lo habéis pensado porque no os voy a creer. Y lo sé porque yo también lo he pensado. O sea, si es que al final aquí no es que yo sea más listo que nadie, al contrario, es que tal vez como ya he pasado por ahí, pues yo eso sé que a veces es mejor no saber, ¿verdad? Claro, pero ¿qué acaba de comentar Carmen? No saber no me exime de que esté pasándome. Entonces, ¿puede ser duro empezar a entender que la vida me está reflejando? Puede ser duro. Puede ser duro empezar a entender que casi como que yo soy el responsable de lo que me pasa. Puede ser muy duro. Sobre todo porque no sé en qué momento yo he querido que me pase eso. Entonces, es muy duro. Claro, pero fíjate, el conocimiento es poder. O sea, no puedes tener poder sobre ti si ni siquiera te has parado a darte cuenta de lo que dice Ismael, que es mejor no saber. Es que igual no te has dado cuenta ni que en algún momento has dicho mejor no saber, pero lo estás haciendo con tu actitud, con tu comportamiento, con tu modo de relacionarte, en tu diario vivir. Entonces, esto es lo importante, que te des cuenta. Primero, que en alguna parte de ti has dicho mejor no saber, mejor me oculto, pero que ya se van a cargar los espejos que van a venir a tu vida, demostrártelo. Pero claro, si tú ni siquiera sabes que los espejos vienen a hablarte, pues eso es lo que estamos haciendo nosotros, recordándoos o incluso os voy a decir informándoos. Otra cosa es que queráis aceptarlo como verdad, Como posibilidad. posibilidad, verídico o cierto. Claro. ¿Eh? Entonces, paso uno, ¿qué dijimos? Los demás, especialmente cuanto más cercanos más, son mi espejo.
¿Por qué? Porque yo no sé lo que está dentro de mí y no sé desde dónde están haciendo todo lo que finalmente se manifiesta en forma de experiencia en mi vida que no me gusta. Vale, ¿cómo puedo descubrirlo para que no siga pasándome? Tengo que empezar a mirar afuera de la misma manera que yo me miro para saber si estoy peinado. De la misma manera que yo me miro para ver cómo se me ve en la barba o cómo se me ve en la ropa que me he puesto. Necesito el espejo para verlo, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que ha dicho Carmen. Voy a dejar de vivir en automático ocultándome las cosas, que lo he hecho para defenderme sin yo saberlo, y voy a empezar a parar. Y voy a empezar a decir, a ver, este espejo, ¿qué me está reflejando? Este espejo, ¿qué me está reflejando? Esta situación, ¿qué me está reflejando? Entonces, ¿qué decíamos? A partir de ahora yo me paro y yo quiero saber y quiero ver lo que me están diciendo. Y decíamos en el siguiente capítulo, porque ¿qué es lo que refleja ese espejo? Lo que yo proyecto. Y hablábamos de la proyección, es decir, ¿os acordáis que hablábamos? Cuando comunicamos se dan tres grandes elementos que están ahí en esa comunicación. Lo que digo explícitamente, lo que me callo y está implícito, y yo decido callármelo por los motivos que sean. Y lo que ni siquiera sé, que también está ahí, que es lo que proyecto, que también se emite comunicacionalmente en forma de energía hacia afuera y que impacta a los demás. Esos tres elementos, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que venía la persona y me hacía algo o me decía algo. Y yo decía, wow, ¿eso me está reflejando a mí? ¿Pero cómo? Por ejemplo, tengo un jefe muy autoritario o una jefa muy autoritaria que trata muy mal a mis compañeros y compañeras o a mí y me carga. Y es que no me parece bien y me parece que es un déspota o una déspota. Y además me parece muy mal porque yo jamás actuaría así con nadie y no actúo así con nadie. Carmen. Segunda parte, pues que efectivamente tú igual no actúas así con nadie, pero sí contigo. Y esto es lo que no ves. Eso es. Entonces, claro, estos matices tan, ¿qué os diría? Tan sutiles que se nos escapan. Primero porque no tenemos esta información. Y ahora teniéndola inclusive, pues en la consulta yo he tenido, yo no soy incapaz de hacerle eso a nadie. No, yo les decía, no, a nadie no, pero a ti sí. Y no lo estás viendo. Y ellos te están indicando esto, que es lo que nos está indicando. Pero ¿cómo ocurre? Claro, imaginaos. Ojo, esa era mi personalidad. Una persona facilitadora, mediadora, que quiere evitar a toda costa el conflicto, que quiere que las personas se entiendan, que colaboren, que construyan algo maravilloso. Mi personalidad literal descrita letra a letra. Bien, es cierto, sí, me encanta esa parte mía. Eso, quien me conoce sabe que yo he hecho hasta talleres de eso. Ahora, ¿qué es lo que había de fondo? Pues lo que había de fondo era un dejarme de lado a mí sin darme cuenta, porque en el fondo yo necesitaba hacer esto por el miedo al conflicto que tenía y porque quería que me quisieran. Y entonces al final yo ponía por delante a los demás y siempre estaba facilitándole la vida a los demás, pero no me daba cuenta que ese facilitar la vida a los demás estaba teniendo un alto costo para mí personalmente, hasta el punto que me sentía un sacrificado y un pringao. Pero yo no me daba cuenta. Entonces, estaba siendo un déspota conmigo. No lo era con nadie, pero conmigo sí. Estaba siendo un autoritario conmigo. Me estaba dejando de lado a mí. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues que traía a mi vida personas que me lo mostraban. Yo no se lo hacía a nadie. No, me lo hacía a mí. Sí, y esto es lo que está ocurriendo día tras día a la gran mayoría de los seres humanos, pues sin saberlo. Es como si hubiera en nosotros cierta bipolaridad. Y entonces, de algún modo, pues tú puedes ser dos, tener una cara A y una cara B, que ya os lo dijimos. Y entonces estar diciendo algo externamente, pero que a su vez no lo haces internamente contigo, pero que eres capaz de sacrificarte por tus hijos, tu marido o tu mujer, por el trabajo, por no sé qué, y olvidándote de ti. Y eso a la larga te trae ese lenguaje interno que tú te estás dando, ya te vale, que estás haciendo, y entonces estás resentido, y estás enfadado, pero ocultas esto también. Y eso tiene un modo de salir, bueno, varios,
varios Exacto. modos de que salga hacia afuera. Bueno, a ver, mm, yo tengo que seros muy sincero. Yo llego a entender la falta de reconocimiento. A ver, voy a contextualizar un poquito. Yo soy una persona muy apreciada y valorada por mucha gente en mi trabajo, ¿vale? Me toca incluso asesorar a empresas importantes. Y lo loco es que no cuadraba que yo pudiera hacer eso y que por otro lado acabara arruinándome. Es decir, acabara, que la empresa que había formado acabara arruinándose. Es decir, no cuadraba. ¿Cómo yo por un lado puedo estar asesorando y ayudando a este fortalecimiento de los equipos de trabajo y de no sé qué, y yo por otro lado acabar? Yo no lo sabía. Y haciendo este trabajo de autoconocimiento, este proceso que tiene momentos dolorosos porque empiezas a descubrir partes tuyas que no sabías y que no te gustan, me doy cuenta que había una falta tan grande de reconocimiento a mí mismo que lógicamente no podía venir de fuera un reconocimiento real. Había por un lado reconocimiento, pero por otro lado había la carencia que yo internamente tenía, se proyectaba hacia afuera y por tanto una me daban y otra perdía. Y entonces, a pesar de que tenía reconocimiento y que me valoraban, pero no era sostenible. Y al final, ese desequilibrio hizo que predominara lo que había dentro de mí y yo no sabía, que era una falta profunda de reconocimiento hacia mí mismo y de consideración hacia mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que acabó predominando? Cualquiera que me conociera diría, bueno, esta persona es muy exitoso, le va muy bien, pero no sabía los problemas financieros que tenía. Es que, Y ahí fíjate, vamos a la segunda parte y te doy paso, Carmen. Es ah, la intención. ¿Desde dónde nacía ese superhéroe, entre comillas, que asesora, que cuenta, que inspira? ¿De dónde venía? Nacía de una carencia profunda que yo desconocía. Carmen. no, es que al hilo de lo que estabas diciendo, pues además de intención, le podemos llamar deseo. Es como el deseo de ser castigado por tratarse del modo en que se trataba, porque él refleja el trato que se da en el exterior. Entonces, es que esto tiene muchos matices, tiene que estar Claro. muy bien entendido. A ver, porque, ¿qué es la intención? Os lo hemos dicho otras veces, la intención es la frecuencia en la que tú estás vibrando internamente y que hace que atraigas a tu vida una frecuencia que está en la misma sintonía. Es decir, si en mí yo estaba vibrando en la falta de reconocimiento, en el miedo, en lo poco que soy, en no sé qué, aunque pudiera dar charlas para 1000 personas, como llegué a darlas, pero en realidad nacía más de una necesidad de sentirme reconocido, fruto del poco reconocimiento que yo me tenía a mí mismo. Entonces, si yo estoy vibrando en eso, ¿qué va a ocurrir? Pues que no se va a consolidar esa figura pública que le va muy bien por la cantidad de cosas que hace. No se va a consolidar porque yo no me lo creo, pero yo no lo sé. Entonces, ¿la intención qué es? Vamos a llevarlo a otro ámbito, para que se entienda lo más que nos ocurre a nosotros cada día. Uy, me suena el estómago, tengo hambre. A ver qué puedo comer, ¿no? Es decir, tengo hambre, busco comida, como. Hoy estoy cansado, necesito descansar. A ver, ¿dónde me puedo parar, recostar un rato? ¿Dónde me puedo sentar un rato que estoy cansado? Estoy cansado, me doy cuenta, automáticamente aparece una respuesta que ni siquiera tengo que pensar de empezar a buscar dónde descanso. Es decir, nuestra vida siempre, 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 siempre es resultado de un resorte automático para cubrir la necesidad que en cada momento tengo. Carmen. Que podemos llamarlo deseo, ¿no? Es el deseo de comer, el deseo de descansar, el deseo de... ¿No? Lo podemos llamar así, claro que sí. ¿No? Y la historia es el automatismo de nuestras vidas, porque mientras nosotros estamos tratando de deletrear todo de manera pues, que lo podáis ver claramente, lo que al escucharlo pienso es, ¿realmente tú crees que las personas dicen, estoy cansado, voy a descansar? ¿O automáticamente se sientan? Quiero Claro. decir, ¿de verdad yo me pregunto? ¿De verdad yo me contesto? ¿De verdad yo me hago caso? ¿De verdad me atiendo? ¿De verdad me quiero? ¿De verdad me acepto? ¿De verdad me conozco? Entonces, ¿esto es así o no? Porque claro, si no es así, pues ya vendrán los espejos a hacerte ver
todo esto que acabo de enumerar que no te das a ti, pero que mira tú que vas a sacar tiempo para un amigo, para tus hijos, para tu jefe, y luego dentro de ti hay un resorte que pega bien aquí de resentimiento hacia ti por hacer esto. Y no te estás dando ni cuenta. Y vas sumando, sumando. Así es. Entonces, la intención también es la atracción. De hecho, la ley de la atracción por eso nos dice, no atraes lo que quieres, sino lo que necesitas. Eso a mí, cuando lo escuchaba y no lo entendía, de verdad que me provocaba, porque yo decía, joder, vale. Es decir, tú no puedes atraer a tu vida algo diferente a la frecuencia en la que tú vives. Entonces, ¿qué está diciendo Carmen? Carmen dice, por ejemplo, tengo miedo. Tengo miedo de que me cuesta mucho llegar a final de mes y tengo miedo de no poder llegar a final de mes, tengo miedo de no poder comprar la casa que nos va a permitir como familia estar bien, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y entonces, ¿qué quiero? Automáticamente salta el resorte. Quiero ganar más dinero. Quiero que ojalá me llegue una herencia, ojalá me toque la lotería. Y yo tengo un deseo. Vale. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues exactamente lo mismo cuando tengo hambre. Imaginémonos que tengo hambre. Tengo hambre y no tengo nada que comer. Y empiezo a mirar. Ay, ¿qué puedo comer? ¿Qué puedo comer? ¿Qué nos pasa cuando eso ocurre? Porque pareciera que tenemos más hambre. ¿Verdad? Es decir, es como que por un momento, como no tengo nada a mano para comer, o no tengo dinero para comprar, o no tengo cómo saciarla, como decía Carmen, tengo miedo de no poder saciar mi hambre crece. Entonces, yo estoy pensando en comer, y sin embargo, ¿qué respuesta corporal tengo? Más hambre. Pero ¿cómo? Si yo estoy pensando en comer, ¿por qué tengo más hambre? Por eso mismo, porque nace del hambre. Pues pasa lo mismo con el dinero. Si yo tengo miedo a no tener dinero, cada vez que pienso en que me toque la lotería, ¿qué es lo que estoy alimentando en mí? El miedo a no tener dinero. ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar? Muchas cosas, pero por ejemplo, podría llegar a pasar lo siguiente. Que te toque la lotería, que te toque una herencia, que te den un aumento de sueldo. Y justo en paralelo a que eso ocurre, te empiezan a aparecer una serie de gastos imprevistos y lo mismo que llegó el dinero se fue. Claro, porque no hemos ido a la causa real de lo que te ocurre, que sería un sentimiento de carencia que no has borrado por tener ese dinero. Y la carencia tampoco es justamente la va a cubrir el dinero, porque no estamos hablando de cosas, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de valoración hacia ti, estamos hablando de amor hacia ti, aceptación. Entonces, bueno, aquí hay mucho que investigar, ¿eh? Mucho que investigar. Y podría darse incluso otro factor más, Carmen, que hablábamos, que es, vale, yo quiero que me toque la lotería, pero resulta que yo tengo dentro de mí un sentimiento de culpa respecto de cómo me he comportado en el manejo de mis finanzas o en el manejo de no sé qué, algo relacionado con la abundancia, ¿no? Tengo un sentimiento de culpa que no sé qué tengo. El sentimiento de culpa, ya sabéis que conlleva, lo hablamos en otros capítulos, conlleva pago de culpa. Pero además sentirte culpable es sentirte no merecedor de consideración porque eres culpable y el culpable tiene que pagar. Entonces, resulta que yo, por un lado, quiero que me toque la lotería, pero por otro lado, yo me siento inmerecedor. ¿Qué creéis que puede más? Entonces, cada vez que yo estoy deseando que me toque la lotería, estoy aumentando mi sentimiento de culpa y de inmerecimiento. ¿Y sabéis cuál es el deseo cumplido que voy a tener? Un evento, una circunstancia que me lleve a pagar la culpa y no a que me toque la lotería. Bien, y después de toda esta exposición, Ismael, pues les podemos decir que hay un elemento en la escuela que le llamamos el desde dónde. Entonces, el desde dónde es la verdadera intención que rige tu vida y tú desconoces. Entonces, ¿desde dónde estás jugando a la lotería? ¿Desde el merecimiento o el inmerecimiento? ¿Desde dónde accionas, pues no sé, con tu pareja? ¿Desde dónde vas a trabajar? ¿Desde dónde pues te vas de juerga, por ejemplo? También. Claro. El desde dónde es la verdadera energía que mueve y rige tu vida, y si tú no empiezas a investigar, no lo vas a averiguar. Aunque ya te hemos dado un dato maravilloso y es los demás con nuestra pantalla
son nuestro espejo y ahí podemos ver. Y justo aquello que más critico en los demás, más se está hallando en mí. Probablemente, repetimos, no es necesario que tú lo des, pero probablemente te lo estés dando. O puedes estar haciendo ambas cosas, darlo y dártelo. Así es. Entonces, Entonces, por eso era el poder de la intención aplicado. Porque si yo ahora entiendo que todo lo que está en mi vida está en resonancia conmigo y de una u otra forma, aunque yo no lo sepa, y esto es muy importante, yo no sé en qué momento ocurrió que yo inconscientemente pedí eso, atraje eso. Yo no lo sé y por eso es tan difícil al principio reconocerlo y por eso se requiere un entrenamiento, ¿vale? Porque no estamos acostumbrados. Entonces, yo empiezo a pararme y empiezo a mirar todo con otros ojos. Bien, eso está pasando, eso está pasando. Y lo que me está haciendo esa persona, ¿lo está haciendo? Sí. Pero ¿qué me quiere decir? ¿Qué me está reflejando? ¿Qué me está mostrando? Esta situación que no quiero en la vida, que no la quiero en mi vida, de verdad no la quiero. Y es que es verdad que no la queréis. Pero ¿por qué está en mi vida? ¿Qué me está reflejando? ¿Qué me está mostrando? Lo que sea. Lo que estamos haciendo es un ejercicio muy importante. No quiero más vivir en automático y a partir de ahora me voy a detener ante cada circunstancia de mi vida para poder averiguar qué quiere mostrarme. Al principio es probable que no sea sencillo. Ya os digo, todas las conclusiones a las que yo he llegado ha sido después de un proceso de entrenamiento guiado, en este caso por Carmen. Si no, no hubiera llegado porque nadie me enseñó a hacerlo, nadie me mostró el camino, nadie me entregó las herramientas para poder hacerlo. ¿Cómo? No tenía cómo. Afortunadamente, mi proceso de búsqueda, fruto del dolor y de tantas historias como me ha tocado vivir, me llevó a conocer a Carmen en un momento determinado y gracias a ese proceso guiado, yo por mis propios medios llegué a conclusiones. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Pues esto, contároslo y por supuesto ofreceros a quien quiera hacer el proceso, claro, y lógicamente. de eso se trata, de que haya un poder personal, el vuestro, Eso es. el que no necesitemos como necesidad, sí, compartir, pero como necesidad, tú riges tu vida, tu comportamiento, tus emociones, tú las diriges, tú sabes cómo gestionarlas. Esto es lo que enseñamos. Enseñamos esa inteligencia emocional de la que tanto se habla y que quizás nos han faltado datos para poder saber que vivimos en una constante contradicción, nosotros con nosotros, entre lo que pienso y lo que siento, lo que debería y no me atrevo a hacer, pero querría hacerlo. Pero todo eso se está emitiendo a la vez. Estamos enviando mensajes distorsionados constantemente a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nosotros los primeros, por supuesto. Y es una constante distorsión. Entonces, no podemos ser escuchados, aunque queramos. Lo intentamos una y otra vez, pero ahora lo que queremos es que transmitiros esto, que lo valoréis, lo evaluéis vosotros, lo reflexionéis vosotros y lo halléis. Nosotros solo os contamos lo que nos ha funcionado. A partir de ahí, Así es. estáis vosotros. Bien, bueno, con este capítulo 35 cerramos un poco pues, esta trilogía que decía Carmen, ¿no? En donde vimos la ley del espejo aplicada, la proyección aplicada y ahora hemos llegado digamos, a la intención que es desde dónde nace esa proyección. Esperemos que os haya quedado claro. Ya sabéis que o bien en los comentarios del canal en YouTube de este vídeo o mejor aún, más fácil para nosotros, en el canal de Telegram, que como sabéis siempre está en la descripción de este vídeo. Esperamos vuestros comentarios, esperamos preguntas y nada, también nos encantaría saber si lo estáis poniendo en práctica, cómo os va, también nos encantaría saber. Y bueno, y seguimos y vamos a ver la semana que viene qué más aplicamos. Eso es. Que se nos ocurre que siga dándose esa información y acordaros, la información es poder, pero la información sobre cómo funciona uno mismo. Así es. Gracias, buen fin de semana y un abrazo.